Una de las personalidades a analizar durante el siglo XX es Adolf Hitler, sin lugar a dudas. Und das deutsche Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Obviamente su figura es conocida por todo lo que fue sucediendo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que vamos a ver más adelante que implican dicha guerra, pero por sobre todo ver cómo Hitler llega al poder. Uno de los grandes anhelos que él tenía era ampliar el territorio y ampliar todo lo que tenía que ver con Alemania. Él pensaba, mirando hacia futuro, en una Alemania hacia 1000 años adelante. Claramente lo que quería elaborar era un imperio. Y poder generar un imperio necesitaría sí o sí ir conquistando nuevos territorios. Pero Hitler lo que va a lograr, y es lo que más llama la atención, es a través de su discurso una ideología en la cual toda Alemania, o por lo menos la gran mayoría, por lo que se puede analizar, va a estar de acuerdo. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se va a empezar a ver las consecuencias de las políticas implementadas por Hitler, sobre todo en materia humana, en materia social, por así decirlo. Él tenía una idea clara que era el exterminio de la raza judía. Pero tenemos que entender cómo Hitler llega al poder, y para eso hacemos un breve repaso histórico. Hoy en YouTube cuesta mucho encontrar discursos de Hitler porque la mayoría están censurados. Tuve la suerte, después de varios días, encontrar a uno que se llama El discurso, el triunfo de la voluntad, donde él, en una convención del Partido Nacional Socialista, le habla, obviamente, a sus seguidores, que son la gran mayoría en este caso, a todos sus comandantes y generales jerarcas nazis que van a colaborar con él en su gobierno y obviamente en todo el trayecto de la Segunda Guerra Mundial, en donde él va claramente a bajar línea con respecto a lo que piensa que tiene que ser su partido y cómo lo mira hacia futuro. Él va a participar en la Primera Guerra Mundial, algo comentamos el año pasado. Él simplemente va a ser un cabo raso, un rango menor, que lo único que hacía en esas trincheras en la Primera Guerra Mundial, trabajaba o cumplía órdenes en realidad, llevando y trayendo mensajes. Alemania es la gran perdedora de la Primera Guerra, la cual va a tener que bancar económicamente, se va a tener que hacer cargo de todas las consecuencias y costes de lo que sufrieron todos los países en esta gran guerra que había sucedido en la segunda década del siglo XX. A partir de ahí, Alemania empieza a transitar un periodo de decadencia, un periodo de hiperinflación, un periodo de hambruna extrema, y él, con una especie de resentimiento, como mucha gente tenía en ese momento, se empieza a destacar en unas primeras reuniones que se daban en las cervecerías en Berlín. La cervecería en Berlín es un lugar de encuentro en donde la gente, con el paso de los años, una vez concluida la Primera Guerra, va a empezar a identificar quién tuvo la culpa en su país de que Alemania sea la gran perdedora. Él lo que quería era la eliminación sistemática del pueblo judío, porque él no quería que ninguna raza, y sobre todo la judía, se mezclara con la sangre pura alemana. Son muchas las veces que públicamente Hitler se va a presentar. Él va a armar toda una estrategia de propaganda política para poder dar a conocer su discurso. Pero en este particular, que vamos a ver 3 fragmentos muy chiquititos, ustedes me van a acompañar ahora, vamos a observar cómo Hitler se dirige a la gente, obviamente, que lo sigue ideológicamente, y sobre todo la parte final, que no es solamente leer lo que él está diciendo, eso es lo que menos me importa, la parte final, ya les voy a decir cuál, sino los ademanes que tiene él a la hora de hablar. Tiene una manera muy particular de dirigirse. Entonces, la idea es poder analizar a Hitler desde otro lugar, desde lo discursivo, para entender cómo un personaje de la nada
siendo un cabo raso durante la Primera Guerra Mundial, un soldado insignificante, llega a ser uno de los líderes más importantes del siglo XX, con todas las consecuencias nefastas que eso implica, pero que sin duda es muy interesante analizarlo. Él dejó libros, dejó escritos, hay mucho recurso audiovisual, pero hoy por hoy hay muy poco como este tan enriquecedor para poder escuchar la palabra de él. Ahora los invito a que veamos unos pequeños fragmentos y analizarlo a medida que lo vamos viendo. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Bien, primera apreciación que podemos hacer cuando Hitler habla a su partido en esta convención. Lo primero que establece que la única ideología posible o la verdadera ideología que reina en Alemania es el nacionalsocialismo, su partido. Las otras no tienen ningún tipo de veracidad, por así decirlo. Ninguna tiene ese gran sentimiento nacionalista que va a tener su partido. Algo que va a caracterizar a Hitler es al pueblo alemán exaltar el sentimiento nacionalista, el ser alemán puro. Y por otro lado, lo que dice en la parte final, algo que va a ser característico de los regímenes totalitarios, como el de Hitler, Mussolini en Italia, que es lo mismo que Hitler pero en Italia claramente, o Stalin en Rusia, es la supresión de todo partido político. Algo vimos en la década infame. En este caso lo mismo, y está pasando de manera contemporánea en el mundo. Ningún partido político puede ejercer sus derechos, solamente en este caso el nacionalsocialismo. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Bueno, en esta segunda parte lo que podemos empezar a identificar, más allá que él ya comienza a utilizar la palabra liderazgo, que se refiere que este partido, el Partido Nacional Socialista, tiene el derecho con el pueblo alemán, lo que él entiende como pueblo alemán, al alemán puro, tienen el derecho de reclamar ese liderazgo y hacerse cargo de la situación, porque ellos son los verdaderamente alemanes, los verdaderamente puros, ¿sí? Y ya empieza a distinguir y trazar una línea con aquellos pueblos que él entiende que en realidad ni siquiera va a considerar seres humanos, que posteriormente lo vamos a ver con lo que sucede con los judíos, ¿no? Pero él en este discurso se refiere al pasado, a aquellos que por sus acciones, esta clase dirigente, como decíamos anteriormente, logró que Alemania perdiera la guerra. Entonces ya empieza a identificar quién es el pueblo alemán para él, quién es el verdaderamente alemán. Y por otro lado, lo que vamos a ver que cuando él habla de nación, de la palabra nación o de pueblo alemán, el ademán que va a ser, la gestualidad va a ser de abrazar, ¿sí? Él permanentemente va a hacer estos ademanes, esta forma gestual de dirigirse, porque da la intencionalidad al ver esto que él se refiere al pueblo alemán que ha sido abandonado después de la Primera Guerra. Él como líder, como caudillo, como Führer, la palabra en alemán, como es la traducción, abraza al pueblo alemán y se hace cargo de toda esta situación.
haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sich bei ihr einzufinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb... Bien, brevísimo comentario con lo que dice en esta parte Hitler. Cuando utiliza ya la palabra enemigo, cuando vemos en la traducción, ya empieza a utilizar otros ademanes, ¿sí? Señala con el dedo, es mucho más vehemente, empieza a ser más enérgico en las palabras, porque vemos que Hitler no solamente habla con las palabras, sino también con el cuerpo, con la gestualidad. Algo que vemos en este video, que lo tengo acá en la pantalla, dice: hoy debemos examinarnos y extirpar de entre nuestras filas, desde nuestro partido, los elementos que han sido dañinos, ¿sí? Algo, palabras más, palabras menos. Simplemente que él acá en el discurso, por lo menos lo que podemos interpretar, ¿sí? Que él dice, bueno, si hay algo que está contaminando o que nos está haciendo daño o que realmente nos hizo mal, y también obviamente va a identificar al pueblo alemán, hay que eliminarlos. Hay que darse cuenta porque nuestro partido, en este caso, lo que él espera de Alemania hacia adelante es una Alemania pura, ¿sí? Una raza aria, una raza que no tenga ningún tipo de contaminación ni con el pasado ni con algunas civilizaciones en particular, que claramente, como decíamos, va a ser la judía. Seguimos con el video. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Bien, simple y clarito, como lo tenemos en la imagen. Es nuestro deseo y voluntad, es nuestro deseo, no es que dice mi deseo. Él lo que piensa es una gran Alemania, ¿sí? Lo que es el Tercer Reich para él, palabras alemanas obviamente, es que perdure en el tiempo, por lo menos 1000 años, es lo que él siente ideológicamente, que en realidad está convencido, ¿no? Y obviamente acá la gestualidad, ¿no? Desde el corazón, nuestro deseo, nuestra intención es esto. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und mit Seele. Bueno, si algo tiene Hitler es ser un poco artista, ¿no? Fíjense estos ademanes que él tiene, sobre todo en la parte final cuando se refiere a la juventud, al porvenir, hacia el futuro. Una de las grandes frustraciones que tuvo Hitler en su vida es que fue un pintor frustrado, no pudo progresar profesionalmente como él lo hubiese querido, y fíjense como una persona de 20 y pico de años quería ser pintor y cómo termina, lo que es el destino, ¿no? Como a veces la vida te lleva por caminos bastante distintos. Pero él decía que de alguna manera poder perpetuarse en el tiempo pensando en estos 1000 años ideológicamente del Partido Nacional Socialista y de la Gran Alemania, era que la juventud se impregnara ideológicamente también. Entonces va a promover a través de la educación, a través de la propaganda, ¿sí? Toda una estructura para poder llegar a los más jóvenes. Para él era fundamental, y sobre todo también a través del deporte, el fomento del deporte permanentemente. Van a ser muy conocidas, que cuando analicemos la Segunda Guerra lo vamos a ver, lo que fueron las juventudes, las juventudes hitlerianas, ¿sí? Tan características, que van a ser la parte final de la defensa en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes que estaban convencidos con el nacionalsocialismo se van a poner al frente, van a tomar las armas y van a tratar de defender lo más que puedan, ¿sí?, al régimen nacionalsocialista. Así que bueno, seguimos viendo la última parte del video. Nur dann, wenn wir in der Partei durch unser aller Zutun die höchste Verkörperung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen,
wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee, den alten, stolzen Waffenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten, und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. Bien, esta última parte no tiene nada en particular desde las palabras de Hitler. Se los dejé, les puede llamar la atención alguno de sus pasajes, pero acá lo que más me llamó la atención fue su gestualidad. También cómo la filmación va mostrando la respuesta de la gente. Lo que tiene el video, que cada fragmento que Hitler habla es un vitorearlo permanentemente, aplaudirlo, pero cuando él habla es un silencio absoluto. Otra vez, bueno, en este caso lo vemos a él levantando la mano y hablándole a la gente. Fíjense acá como, bueno, un jerarca nazi también lo observa, ¿no? Como una especie de adoración, de idolatría, y que realmente su palabra no se discute. Al principio del video, que yo lo edité porque es toda la presentación hasta cinematográfica de lo que es este congreso, esta convención, perdón, quien lo presenta solamente se para en el atril donde está ahí Hitler y dice, habla el Führer, y se baja, y ahí sube él a hablar, sube Hitler a hablar, como que no hay que decir más nada, habla el Führer. También, como van a ver en este pedacito del video, lo que es la simbología, ¿sí? Bueno, lo que es la conocida esvástica para ellos, ¿sí? Todo lo que son los estandartes, el águila nazi, esto va a estar permanentemente impregnado en toda la vida política, social y toda la cotidianeidad de esta Alemania con Hitler a la cabeza. Así que bueno, esto es una manera muy breve de poder analizar desde lo discursivo a Hitler, y me parece que, como dije en algún momento del video, Hitler no solamente habla con las palabras, sino también con el cuerpo, desde lo gestual.